los cupos a madereros y empresas energéticas, como en el caso de la energética Techin del año 2001. La mayor preocupación en este punto es que Sendero esté reeditando los orígenes de las FARC colombianas. Siguiente. En este mapa de ubicación, que por el tiempo no podemos explicar detalladamente, vemos cuáles son las zonas en las que tiene presencia Sendero. Pasamos luego al problema del cártel dominante en este momento, que es el cártel de Sinaloa y las rutas. El año 2003, al inicio de un nuevo boom del narcotráfico, llegaron los carteles mexicanos, los de Tijuana, Guadalajara, Sinaloa, Guanajuato y Juárez, en reemplazo de los antiguos carteles colombianos que estuvieron desplegados en el BRAE desde la década de los años 80. Los mexicanos entraron en alianza con los remanentes de Sendero, habilitándoles armamento nuevo y usándolos para el servicio de protección a las columnas de mochileros que transportan la droga desde los centros de acopio hasta los laboratorios. Actualmente, el cártel de Sinaloa, la organización de narcotraficantes más poderosa de México, se ha asentado en el BRAE. Y la mafia ha elegido esta zona por su geografía, dado que al ser cerril toda la zona se impide o se dificulta mucho un control efectivo policial y además aprovecha la escasa presencia del Estado en la zona. La existencia de innumerables rutas de trocha le permite a los narcotraficantes burlar los puestos policiales y de este modo varias toneladas de droga llegan a los puertos de la costa y luego por mar van hacia México y Estados Unidos. Pasamos, no me voy a detener en esto. Siguiente, por favor. Las rutas del narcotráfico. De hecho, para obtener cocaína, las columnas de mochileros cargan con el producto por varios kilómetros de trocha, evitando los controles policiales. Así llegan hasta ciudades como Huanta, Andahuaylas y Huancavelica, donde termina el transporte a pie. Después, la droga es introducida en vehículos de servicio público de carga y a través de la carretera Libertadores-Guari, por ejemplo, llega a Ica y desde ahí se desvía a puertos al sur o al norte del Perú, desde donde es exportada hacia el continente, bueno, hacia México y Estados Unidos. Sendero es, de hecho, el que vigila la zona. Ahí tienen muy brevemente, casi como un pantallazo, las flechas indican los flujos hacia el exterior. La intervención estatal tiene algunos hitos. En noviembre del 2001 se nombró a los comisionados para la paz y el desarrollo por iniciativa del Ministerio del Interior para coordinar la puesta en práctica de una estrategia integral de pacificación y desarrollo. En noviembre del 2003 se aprobó el Plan de Paz y Desarrollo 2003-2006 para los departamentos vinculados, pero este plan nunca se aplicó. En febrero del 2007 se declaró de necesidad pública y preferente interés nacional el esquema de intervención estratégica integral denominado una opción de paz y desarrollo en seguridad para el BRAE, constituyéndose un grupo de trabajo multisectorial. Pero si bien estos son los planes de intervención desde el Estado, desde el gobierno central, paralelamente la población y los gobiernos locales del BRAE tienen también planes de desarrollo concertados y movilizan según sus criterios a la población local. Por ejemplo, la Asociación de Municipalidades del BRAE tiene un plan que tiene objetivos bastante precisos para ellos hasta el 2015. Siguiente. Como ven, el costo para el país de la crisis en el BRAE ha ido subiendo progresivamente. Y esto naturalmente lo financiamos todos con el pago de nuestros impuestos. Factor militar. El Plan BRAE del 2007 fue concebido desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, basándose en la doctrina del Centro de Altos Estudios Nacionales respecto a la seguridad y el desarrollo. El comando militar se instaló en Pichari y el comando policial en Quimbiri, que son poblados que están en el entorno de la zona central de Vizcatán. El plan militar
Oficialmente tiene 3 fases. La primera es de planeamiento, implementación y ejecución, que se inició en el 2007 y debió concluir el 2008. La segunda fase sería de intensificación de las operaciones entre los años 2009 y 2010 y la tercera de consolidación para el 2011. Ahora seguramente las intervenciones más ilustradas del señor ministro y del general Quiabra podrán decirnos si esto se está cumpliendo. El mayor problema que enfrenta la presencia militar son los crecientes ingresos de Sendero Luminoso, ingresos económicos provenientes del narcotráfico. Luego no se puede ganar el apoyo de la población si no se resuelven los problemas cotidianos. Es una zona totalmente abandonada donde todo esfuerzo es casi licuado de inmediato por la pobreza extrema. Persiste un entorno legal riesgoso sobre las reglas de empleo de la fuerza. Es dramático saber y comprobar que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que intervienen muchas veces están amenazados con que posteriormente serán procesados por supuestas violaciones de derechos humanos, exceso de uso de la fuerza, etc. El entorno legal es sumamente endeble. Se requiere la instalación de una base satelital en la zona, la promulgación y difusión de las reglas de empleo de la fuerza. Se necesitan también mejores equipos de transporte, de ataque y de una mejor logística. Pasamos, si ustedes ven, estas estrellas marcan algunos de los puntos que en la zona han sido escenario de los incidentes narcoterroristas. Siguiente. Acá podrán ver rápidamente la ubicación, ¿cierto?, de las bases militares en verde, en azul las bases policiales y los últimos atentados. Siguiente. Hoy en el BRAE se combate combinando la guerra regular de movimientos con la guerra irregular de tipo guerrillero. El objetivo de control de la zona es el control de la zona para cultivar y macerar la hoja de coca. Por tanto, si Sendero Luminoso no busca escapar del Piscatán, la estrategia que algunos alentaban del cerco y del aniquilamiento parece inconducente. Lo grave es que se está produciendo una escalada, pues se está llegando a la guerra de posiciones, es decir, incluso a la guerra en trincheras, lo que implica que Sendero Luminoso y el narcotráfico están escalando, entre otras cosas, en el tipo de armamento utilizado. Para ganar esta etapa debe tomarse en cuenta que el enemigo ya no es solo terrorista, sino efectivamente narcoterrorista. Finalmente, en esta contextualización apenas algunas reflexiones producto del trabajo con alumnos y de reflexiones más académicas. Primero, se requiere el liderazgo presidencial. La coordinación se requiere hacer como se está haciendo desde la presidencia del Consejo de Ministros, pero el liderazgo del señor presidente de la República parece indispensable en este caso. Luego, no se trata solo de un plan antisubversivo. La estrategia policial y militar, solo desde nuestro punto de vista, debe ser parte de un plan político integral. No solo estamos frente a una guerra en el sentido militar que debe librarse contra el narcotráfico en el BRAE, sino también de una guerra, si cabe la expresión, por el desarrollo económico, por el desarrollo social y cultural. El narcotráfico propone un modelo de ascenso social y una ideología justificatoria que es muy peligrosa. Sin embargo, en aquellas localidades donde hay mayor producción de drogas como el BRAE, el índice de desarrollo humano es muy pobre, muy pequeño. Debe establecerse, en consecuencia, una autoridad civil que se encargue de la conducción política central a partir de objetivos económicos, políticos, sociales y de seguridad muy precisos, no solo para lo inmediato, sino también para el mediano y largo plazos. Efectivamente, como han sugerido algunos especialistas, podría tratarse de un alto comisionado. Siguiente. Esa autoridad central debería coordinar con las autoridades regionales y locales del BRAE y desplegar operadores políticos en el valle. No hay un accionar político para ganar la adhesión de los pobladores. Se debe diseñar una intervención coordinada de todos los sectores del Estado en la zona,
hasta ahora subsisten una serie de problemas de coordinación intersectorial e incluso interministerial. Adicionalmente, no debe volverse al modelo de los comandos político-militares de antiguas zonas de emergencia, pero sí resalto, teniendo cuidado que la policía no desplace a las Fuerzas Armadas. Tiene luego que ganarse la base social entre las comunidades locales, porque si bien las bases militares son vitales, también se debe acelerar algunos procesos como el de la colonización con respaldo político-militar, y para eso habría que revisar antecedentes en el accionar en el caso de Nicaragua, en la costa atlántica, y también del proceso seguido en Israel. Más aún, es urgente acelerar los proyectos de inversión de infraestructura de los sectores de transporte y energía junto a los de educación, salud e incluir al sector justicia. Por otra parte, la política antinarcóticos no debe ser solo represiva. Tiene que articularse con propuestas de desarrollo social integral, y en eso pueden contribuir inclusive los batallones de ingeniería del Ejército. Siguiente. La política antinarcóticos, como queda dicho, pues, no puede ser solo represiva, y en el segundo párrafo se requiere realizar obras de alto impacto socioeconómico como la electrificación de la zona y la construcción de carreteras, así como impulsar cultivos alternativos a la hoja de coca como el café y el cacao. A partir de eso se podrá priorizar la ruptura de los vínculos que Sendero tiene con el narcotráfico, y habrá que desplegar más trabajo de inteligencia e interdicción policial. La persecución de los financistas que acaba de anunciarse debería ser más acentuada. En el plano militar, la estrategia para acabar con el narcoterrorismo sí debe ser diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad. Políticamente, esa estrategia debe ser aprobada en el Acuerdo Nacional para que sea permanente y continuada. Asimismo, es indispensable que las Fuerzas Armadas encabecen las operaciones represivas. Las acciones de contención y de castigo exceden la capacidad de la Policía Nacional, pero esto de ninguna manera debiera confundirse con la militarización de la zona. Entre tanto, las tropas necesitan mejor equipamiento, desde helicópteros blindados hasta visores nocturnos, chalecos antibalas, pasando por una cadena logística más eficiente que les permita, por ejemplo, la lucha nocturna y mejor resistencia en trincheras. A la policía le corresponde la interdicción y el bloqueo de los insumos precursores del narcotráfico y el decomiso con presencia fiscal. Siguiente. La presencia de la DIRCOTE y sus agentes de inteligencia debe ser reforzada, y las unidades de DIRCOTE y DINOES necesitan repotenciarse con urgencia. Está demostrado que su equipamiento es insuficiente. Por otra parte, las acciones de inteligencia tienen que ser compartidas. No es aceptable que cada fuerza, como lo han denunciado los diferentes sectores, trabajen compartimentadamente. Por lo demás, uno de los puntos clave para frenar el narcotráfico del BRAE es cortar el suministro de los insumos químicos para la fabricación de la pasta básica y la cocaína. Prácticamente termino mencionando el caso del querosene. Acaba de decirse que a la vuelta de 2 años podría eliminarse el abastecimiento de combustible, de ese tipo de combustible, el querosene, de manera definitiva, porque es utilizado como precursor, como insumo para la elaboración de la cocaína. Pero nos hemos demorado muchísimo. De las 131.000 familias que hay en el BRAE, solo 738, según diversos estudios, utilizan querosene para preparar alimentos. 99% de ese combustible y precursor de la droga que entra al valle está destinado a las mafias del narcotráfico. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en impedir el ingreso de ese tipo de precursor? Mientras tanto, y pasamos directamente a la página 7, a la 7, por favor, es necesario que el plan BRAE se coordine también con otros planes de lucha contra el narcotráfico, como el Plan Costa Norte sobre control del narcotráfico en puestos marítimos como los de Chimbote y de Chancay.
Es indispensable combatir políticamente las pretensiones sobre el libre cultivo de la coca.